iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo. Claro que sí, hermanita. Bueno, hermanitos, sean todos bienvenidos. Una vez más, ¿verdad? Nuestra tercera clase ya. Como decía hermana Verónica, pues el tiempo va deprisa. Así de que nos bañamos con la sangre de Cristo y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este día, Señor Jesús, que nos has regalado, Señor, que nos has estado lleno de tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestro trabajo. Gracias por todas las personas que nos rodean, Padre bueno. Hoy, Señor, estamos aquí, Señor Jesús, para recibir esta clase, Señor, que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor. Donde queremos, Señor, aprender, donde queremos formarnos, Señor, para seguir proclamando esa buena nueva tuya, Señor. Ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro corazón, y ayúdanos a entender esta clase, Señor. También te pedimos por nuestro expositor que vamos a tener ahora para que seas tú, Señor, quien hables en nombre de él, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Padre bueno, por la calor también, por la lluvia, por el sol, por todo lo que nos da, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Quédate con nosotros hoy y siempre, Padre bueno. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre tuyo, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les pedimos de por favor, ¿verdad? Yo silencié todos los micrófonos para que no se escuchen y eso, ¿cómo se llama? Es bueno de que mantengan apagados sus micrófonos hasta el momento en que nosotros los podamos abrir, ¿verdad? Para darles la participación de acuerdo a lo que se nos pide, ¿verdad? En el tema, que si podemos, ¿verdad? Entonces, por favor, solamente yo voy a autorizar quienes pueden abrir su micrófono, por favor, los pueden silenciar, los estoy silenciando y ya está entre nosotros, nuestro hermano, ¿verdad? Él nos ha venido colaborando ya desde el año 2022 que estamos dando pues estos diplomados, ¿verdad? En misionología, es algo como para animarnos, temas que también nos sirven en lo pastoral y que nos son de gran ayuda para todos nosotros, no solo los que organizamos, también para ustedes y que estamos, como dicen, para apoyarlos en lo que si después de la formación ustedes necesitan reforzar algo, pues ahí estamos a la disponibilidad para que podamos, como dicen, cooperar con aquellos que necesiten, bueno, algo más, ¿verdad? Porque esto es un poco más que todo de animación, para apoyar en esta dimensión misionera en nuestras comunidades, nuestras parroquias y nuestras diócesis. Y como siempre, pues ahí estamos. Eh, Está nuestro hermano el día de hoy, es un hermano seminarista de la diócesis de Danlí, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor Manuel Velázquez, que él está en su tercer año, si no me equivoco, tercer año de teología, ¿verdad? En el seminario Nuestra Señora, pues, de Suyapa, aquí en Tegucigalpa. Así es que le damos la cordial bienvenida, hermano Víctor, para que usted pueda compartir con todos estos hermanos que son de diferentes zonas de nuestra Honduras y también de diferentes países, ¿verdad? De nuestra América. Así es de que sea bienvenido a seguir compartiendo y apoyándonos en este diplomado misionero. Muy bien. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría estar nuevamente compartiendo pues en este diplomado que es muy importante para todos nosotros, de tal forma que podamos concebir y entender la, la misión desde otro punto de vista, con un panorama más amplio, y eso es fundamental. Nos ayuda a todos, ¿verdad? A los consagrados, a los laicos, incluso a mí que estoy en este proceso,
en mi último año de formación, ya octavo año, y bien, pues eso también nos reta, repito, a poder ver la misión y a saber también cómo iniciar en los procesos misioneros. Entonces, esta noche vamos a hablar un poquito de los fundamentos bíblicos, hablar la misión desde la Sagrada Escritura, que es muy importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Lo primero, pues vamos a iniciar desde el Antiguo Testamento para ver una base de la pastoral, que es fundamental también. Dios y aquellos que actúan en su nombre reciben el nombre de pastores. Eso es fundamental. Esto a veces nos choca a nosotros con nuestra realidad, lo que vivimos a diario, pues cuando hablamos de pastores, a veces pensamos directamente en los de las iglesias protestantes, ¿verdad? Que se les dice pastores, pero en realidad veamos eso desde el Antiguo Testamento, incluso en la actualidad. Todos aquellos que actúan en nombre del Señor y que tienen a cargo un grupo de personas son llamados pastores. Y el resto, es decir, el pueblo, se caracteriza por ser el rebaño de ese pastor. Esto en el Antiguo Testamento sigue los pasos por la senda de la alianza. Entonces, esto es fundamental para poder entender también luego lo que el Señor Jesús en su mandato misionero, y no solo en el mandato misionero, sino también en toda su vida, porque Jesús siempre, ¿verdad? Pensemos nosotros cuando estuvo junto con sus discípulos, cuando le enseñaba en privado a sus apóstoles, él era el pastor de ese grupo y sus apóstoles pertenecían a ese rebaño. Entonces, eso es fundamental. Dios y aquellos que actúan en su nombre reciben el nombre de pastor. En el Antiguo Testamento, entonces, son tres las características que van a aparecer en esa doble referencia entre pastor y rebaño. Lo primero, más que una definición de Dios, el nombre de pastor sirve para ilustrar la historia de Israel desde el amor que Dios le ha tenido. Ya nosotros conocemos esa historia de salvación del pueblo de Israel y vamos a ver más adelante también algo así rápidamente algunos personajes fundamentales de esa historia del pueblo de Israel que pudieron pastorear al pueblo y que de manera particular le ayudaron a tener esa relación íntima con Dios. Entonces, la acción de sacar al pueblo de la esclavitud, eso es fundamental. Vean de que estos elementos, que aunque son del Antiguo Testamento, todavía son aplicados hoy, en la actualidad. Quizá muchos de ustedes están al frente de grupos, son coordinadores, hay sacerdotes, tienen eso también, como desde su misión de pastor, ¿sí? De alguien que está al frente de un grupo, está llamado a sacar a tantas almas de la esclavitud del pecado, a cómo esas personas pueden pasar del pecado a la gracia, de la tristeza a la alegría, del sinsabor, del sinsentido de la vida, a poder vivir su vida en plenitud y sentirse gozoso, orgulloso. Entonces, esa acción de sacar al pueblo de la esclavitud y su conducción por el desierto es comprendida por la imagen del rebaño y de las ovejas que ya hemos hablado. El cuidado de Dios con su propiedad es continuamente expresado en términos pastoriles. Esos términos, guía continua, protección en cada momento. El relato también, por ejemplo, de Ezequiel 34, que menciona esa, esa dicotomía entre los buenos pastores y los malos pastores, todo pues está en esa misma línea. Y ese cuidado está expresado en términos de ternura. El pastor tiene que saber cuidar a su pueblo, el pastor tiene que saber cómo hablarle al pueblo. Sobre todo, vámonos a la actualidad, sobre todo hoy que estamos ante una sociedad que a veces es muy sensible. Entonces también todo eso pues hay que saber. Miren, dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11, como pastor, como el pastor pastorea su rebaño, recoge en brazo a los corderitos, en el seno los lleva y trata con cuidado a las paridas. Es decir, el pastor ejerce
esa figura de poder acompañar, apacentar, sanar, cargar, en esos términos de ternura. Y la acción de Dios encuentra una respuesta en el pueblo, que se confiesa tanto personalmente como colectivamente, rebaño que llama pastor a su Señor. Nosotros no reconocemos rebaño, nosotros nos reconocemos ovejas. Y por ejemplo, miramos ahí el Salmo 23, que es un salmo muy conocido. ¿Ah? Y veamos ahí, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Yo me estoy con, el salmista se considera una oveja, me conduce a fuentes tranquilas, allí repara mi fuerza, me guía por cañadas seguras haciendo honor a su nombre. Continúa el salmista y eso también, esa oración, recuerden que los salmos son oraciones, esa oración también nosotros debemos apropiarla, ¿verdad? Y decir, yo soy oveja de ese rebaño que el pastor conduce. Y también colectivamente, allá mirábamos de manera personal, yo me considero parte del rebaño, yo me considero parte de de ese redil, pero también colectivamente, es decir, eh, a manera de grupo. Así lo dice el Salmo 100, versículo 3. Sepan que el Señor es Dios. Él nos ha hecho suyos, somos su pueblo, somos en plural, colectivo, grupo, y el rebaño de sus pastores. Entonces nos reconocemos que como pueblo, como comunidad, como grupo, como pastoral, somos rebaño del redil, somos rebaño del Señor, nos pertenecemos a Él. Entonces eso es importante. Esa es la primera característica. El nombre de pastor entonces sirve para ilustrar la historia de Israel. Israel se reconoce parte de ese rebaño. Miremos ahora el segundo. El nombre de pastor es también designación para los servidores de Dios que están a la cabeza del pueblo. Eso es lo que les decía anteriormente. Todos aquellos que están al frente de un grupo o estamos al frente de un grupo y nos toca coordinar actividades, liderar algo, etcétera, reciben el nombre de pastores. Y ahí en negrita y subrayado les pongo tres que son fundamentales. Hay muchos, pero ellos tres que también pues son los más conocidos. Dios pastorea a su pueblo, a su rebaño, por medio de pastores elegidos por él para que realicen su tarea. Esto es fundamental. Elegidos por él. Eso pues lo vamos a ver mucho en la historia de la salvación, cómo el Señor llama a hombres y mujeres para que cumplan una tarea fundamental y vemos también en los relatos del Antiguo Testamento, pues es el contexto en el que estamos hablando, las objeciones que ponen esas personas elegidas por Dios. O sea, no es así que el Señor los llama y ellos dicen, pues sí, Señor, aquí estoy. No, hay un proceso, hay un diálogo y ellos o se hacen sordos a la voz de Dios o ponen excusas o dicen, no, Señor, pues mira, hay otros que tienen más preparación que yo o mira de que hay personas mayores que pueden hacer esa actividad. Yo estoy muy joven, yo no puedo hablar, yo no puedo escribir, mire de que no estoy casado, etcétera. Entonces, estas son objeciones que ponían estas personas llamadas por el Señor para cumplir una misión fundamental en la historia de la salvación o en la historia de su pueblo en ese momento y que hoy en día también se convierten en excusas que muchos ponemos solo por miedo, porque no creemos en nosotros mismos, porque nos sentimos incapaces de sumarnos a ese designio del Señor y meternos en esa lógica de insertarnos, digamos mejor, en esa lógica de la misión la que todos estamos llamados. Entonces, eso es fundamental. Pastores elegidos por él para que realicen su tarea. Y está claro que el primer pastor y el prototipo de lo que ha de ser un pastor en Israel es Moisés. Así lo dice el Salmo 77. Y vemos también a lo largo del Pentateuco, ¿verdad? Ese es cómo Moisés ejerce esa función de pastorear a un pueblo. Entonces, de ayudar, de sacar, liberar, de reprender a veces también para que vuelvan al Señor y de tener esa confrontación incluso con Dios. Todo eso es parte del pastor porque es una misión tan compleja que, repito, a veces pues, diríamos hoy, diríamos ahora en la actualidad, el estrés
¿verdad? La ansiedad hace de que uno tenga esos choques. Y luego de Moisés, pues tenemos a Josué, ¿verdad? Josué elegido, como nos dice ahí número 27, para que la comunidad no quede como rebaño sin pastor. Eso luego ya Jesús en el Nuevo Testamento va a hacer también alusión a ello y decir, veo a esas personas que andan errantes como ovejas sin pastor, que no saben hacia dónde van. En el Antiguo Testamento, en esa historia de salvación, Dios no quería que el pueblo se quedara así, sino que siempre alguien que estuviera al frente. Más tarde, ya en la monarquía, vemos a David. También David es elegido para apacentar al pueblo. Entonces, el pastoreo de los hombres, y esto es fundamental, hermano, porque a veces podemos pensar, estoy al frente de una actividad y como yo soy el que mando, yo soy el que coordino, entonces a mí nadie me evalúa. Yo sí puedo decirle a los otros, pero a mí nadie. No, miren ustedes aquí, el pastoreo de los hombres siempre es evaluado por la fidelidad al pastoreo de Dios. ¿En qué sentido? La Sagrada Escritura siempre habla de los buenos y de los malos pastores. Los buenos pastores, aquellos que cumplen la voluntad de Dios, que hacen lo que el Señor les ha mandado, que velan por sus ovejas y no tanto se valen de las ovejas para sí mismos, sino que la prioridad son las ovejas. Ese es un buen pastor. Y un mal pastor es aquel que hace todo lo contrario. ¿Sí? Utiliza a las ovejas para un beneficio personal, pero en realidad las ovejas no le preocupan. Entonces eso lo vamos a ver mucho en Ezequiel 34, capítulo 34. Y lo que hace Ezequiel ahí es eso, ¿verdad? Una explicación de los pastores de Israel. Así lo titula. Y ahí, pues, un capítulo un tanto extenso, y es lo que vamos nosotros viendo, ¿verdad? Por ejemplo, veamos si tienen su Sagrada Escritura cerca, busquemos Ezequiel 34. Tenemos Ezequiel 34. Vean lo que dice el versículo 8. Por mi vida, oráculo del Señor, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo, por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Eso es duro, nos debe de cuestionar mucho. Hoy en día los que nosotros somos pastores. Por eso, pastores, dice, versículo 11, así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré mi rebaño y velaré por él. Es decir, he puesto a personas que estén a cargo, pero no lo pueden hacer. Entonces, en lugar de hacer que esas personas caminen hacia Dios, más bien se están hundiendo, más bien se están secando, más bien están dejando de echar fruto. Entonces yo me voy a encargar. ¿Qué es lo que él hace? Entonces busca a otras personas que puedan cumplir esa misión. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Dios? Lo dice el Señor. Versículo 12. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así vacilaré yo por mis ovejas. Entonces, ahí nosotros les invito a que lo puedan leer y repito, eso sirve como un examen personal. ¿Soy de los buenos o soy de los malos pastores? ¿Qué hago yo con mis ovejas? Al final, pues, habrá ese espacio también para reflexionar en torno a algunas preguntas. Veamos. Y la tercera característica, entonces hemos dicho, recapitulemos, hemos dicho que el nombre de pastor sirve para ilustrar la historia de Israel, luego que el nombre de pastor es utilizado también o es designado para aquellos servidores de Dios, aquellos que el Señor ha elegido y les ha llamado para estar al frente del pueblo, y ahora el nombre de pastor es reservado de un modo especial para la situación que ha de venir. Esto lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, lo que ahora llamamos en la teología el aspecto escatológico de la misión. El nombre de pastor es reservado de un modo especial para la situación que ha de venir. El pasado es la garantía y la certeza de lo que ha de venir.
Entonces, la infidelidad de los pastores de Israel pone en cuestión el mismo pastoreo, la fidelidad de Dios. Eso va a tener repercusiones. O sea, si eso, los pastores no cumplieron su misión, entonces luego vamos a ver también un rebaño que esté perdido, lo que ya les decía anteriormente, un rebaño que pues ya la voz de Dios ya no vale. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que ellos pues ya no hallaban. Y lo pasamos hoy en la actualidad, todas estas personas que lastimosamente han salido de la iglesia, o todas estas personas que nunca tuvieron pastor, vamos a decir de que los padres de familia asumen también esta condición de pastores que les hayan podido ayudar. Entonces eso es fundamental. La reacción de Dios ante la mala gestión de los pastores infieles es la de ponerse al frente del rebaño, ya lo leíamos, anunciando nuevos tiempos para su pueblo. Y la restauración del pueblo está unida, aún les daré pastores según mi corazón. A un texto que es muy elegido o muy apropiado a veces en el ámbito vocacional para ordenaciones. Vamos a escuchar mucho ese versículo 15 del capítulo 3 del profeta Jeremías. Les daré pastores según mi corazón. Y a veces eso también se convierte en contenido de las oraciones vocacionales que nosotros hacemos. Pedimos pastores según el corazón de Dios. Ese creo de que es uno de las peticiones más grandes que anhelamos todos, que hayan verdaderos pastores que nos sepan acompañar, que nos comprendan, que nos escuchen. También, como ya lo decía, que nos llamen la atención cuando andamos mal. Eso es parte de un pastor, ¿verdad? En aquel tiempo, un pastor, una oveja que iba mal, el pastor venga, con su callado y aquí, por aquí es el lugar. Entonces eso mismo es la misión de los pastores y nosotros como parte de ese rebaño, como ovejas de ese redil, también nosotros debemos de ser conscientes de eso. Entonces eso es fundamental, esas tres características que podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero pasemos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos presenta el Nuevo Testamento? La figura principal del Nuevo Testamento es Jesucristo, ¿verdad? Ahí converge todo. Bueno, tenemos antes una conclusión, ¿verdad? Que ya prácticamente le he dicho. La fidelidad de Dios está por encima de la respuesta humana. Y ese pastoreo exige, hermanos, una novedad en el comportamiento de sus pastores que expresen radicalidad la acción de Dios. Entonces eso es lo que ahora vamos a ver en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, el misionero del Padre. Entonces, aquí vamos a ver de que todo esto es muy importante. El hecho de cómo ahora Jesús nos presenta a él, en primer lugar, como oveja, pero al mismo tiempo también como pastor de un rebaño. Lo primero tenemos el querigma del reino de Dios. Veamos el Evangelio según San Marcos y el capítulo primero, Evangelio de Marcos, versículo 14 y 15. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Ese es el cuadro programático del ministerio de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Proclamar la buena nueva de Dios. Entonces ahí nosotros podemos ver eso, ¿sí? Ese es el cuadro programático, el versículo 14. ¿Qué es eso de cuadro programático? Es lo que Jesús iba a hacer durante todo su ministerio público, ¿verdad? Ese es proclamar la buena nueva de Dios. El versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Ese es el contenido de la buena nueva. Repito, versículo 14 nos da qué es lo que Jesús va a hacer en su vida pública, en su ministerio, proclamar la buena nueva. ¿Y cuál es esa buena nueva? El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado o está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, entonces se trata del cumplimiento de las promesas hechas por los profetas a propósito de los últimos días, de la intervención decisiva de Dios en la historia de los hombres. Sin el tiempo se ha cumplido. Llegó el Mesías está aquí. Y ahora pues
con ello también el reino de Dios. Trata de la soberanía de Dios. Ese reino de Dios es la soberanía, el señorío de Dios en la historia. Y ese es el reino que tanto esperaba el pueblo judío. Pero bueno, ya nosotros vemos eso en materia de grandes religiones, ¿sí? No conciben a Jesucristo como Mesías, nosotros sí. Y por eso es que también dentro del calendario litúrgico tenemos una fiesta donde celebramos ese señorío, esa soberanía de Jesús o de Dios manifestada en Jesucristo, como la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Cristo que viene a instaurar su reino de paz, de amor, de justicia, de equidad, que en términos también del Papa Pablo VI podríamos decir es construir una civilización del amor. Entonces, que parecería que es una utopía, que es un ideal muy alto, pero que en realidad todos nos debemos de comprometer a construir en el día a día, pues ese reino de Dios, esa civilización del amor, una sociedad diferente. Luego, parte de ese contenido de Jesús está el conviértanse. La conversión es fruto del anuncio. Es un sí a la buena nueva predicada por Jesucristo, un sí dicho una vez y reiterado cada día. Ya nosotros estamos aquí y ya dijimos que sí. Ahora nos toca renovar cada día ese sí. Y en esa renovación de ese sí, nosotros también tenemos que ir dando pasos o pasitos de conversión. Es interesante y eso me gusta y me llama mucho la atención también el hecho de que quien ha tenido un encuentro personal con Jesucristo no puede ser igual, porque entonces, ¿qué hemos estado predicando? El encuentro con Jesucristo, ¿qué nos dice? ¿Qué me dice a mí? Yo todos los días voy a la Eucaristía y sigo siendo igual, entonces, ¿dónde está esa conversión? A veces, sí, esto lo dicen mucho en los retiros, es que uno no va a cambiar de la noche a la mañana, pero hay algunos que sí, han pasado años y seguimos igual y no damos signos de conversión. Entonces, eso ya es preocupante, eso es preocupante. Entonces, hemos dicho que sí, ahora renovemos ese sí cada día. Y en esa renovación, pues, la conversión, veámosla como metas a la santidad. No pongamos como meta de conversión, ya no voy a enojar. ¿Por qué? Porque me enojo y entonces ya me desanimo, ya no quiero hacer nada y ya no quiero continuar en la iglesia. No, hoy voy a poner como meta eh, no decir malas palabras, por ejemplo, o no insultar al prójimo, no hablar mal del prójimo. Pero ¿qué hay más allá? ¿Por qué yo quiero cumplir eso? La meta es siempre la santidad. Esos son medios, todo eso, no hablar mal del prójimo, o ir a misa, o etcétera, etcétera, son medios que nos van a ayudar a nosotros a llegar a la santidad. Entonces, ese proceso de conversión no lo abandonemos, aunque a veces parezca difícil, no, pero es que yo por años he sido alcohólico, entonces pues yo no puedo salir por eso, entonces yo no puedo seguir al Señor. Claro que puede seguir, diga sí y busque los medios, busque ayuda y déjese ayudar también. A veces la ayuda está, pero uno no se deja ayudar. Entonces, no, pero es que mire que yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Entonces hay que dejarse guiar. Al inicio, cuando me conecté, estaban hablando de la acción del Espíritu Santo, la vida de la persona. Bueno, esto también es parte, ¿sí? Vamos a ver luego las características del discípulo. Entonces es importante dejarse guiar por el Espíritu sobre todo eso. Fíjense el contexto en el que estamos, ¿verdad? En el capítulo primero. Está la predicación de Juan el Bautista, y luego viene el bautismo de Jesús, y luego ya está estos dos versículos, 14 y 15, que nos hablan del inicio del ministerio de Jesús. Entonces, Jesús ha recibido en el bautismo el Espíritu Santo, por lo tanto, inicia ese contenido de la misión es conviértanse. Y luego crean en el Evangelio. No basta simplemente con tener una conversión, sino de que es necesario creer en el Evangelio. La aceptación de esa buena nueva lleva al hombre, a la mujer, en este caso, y al misionero, precisamente a hacerse discípulo, a seguir a Jesús en su manera de vivir, a asumir como propias sus opciones, viviendo conforme a los criterios del reino.
Entonces eso ya nosotros lo vemos también. ¿Qué es lo que el discípulo o cómo va a vivir el discípulo? ¿Cuál le debe de ser la, el perfil del discípulo? Pues hoy simplemente nos dice esto es ver a Jesús, ¿sí? Ver a Jesús y nosotros pues tratar de ser como Él. Eso es lo que nos dicen. Voy a asumir los criterios del rey. El discípulo entonces es un llamado. Ya hemos hablado de la elección, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y ahora vemos también esa elección en el Nuevo Testamento. Dios que llama y luego de llamar, entonces envía, ¿ah? Envía. Y en la alegría de quien se siente llamado, el discípulo en la alegría de quien se siente llamado. Entonces, ser discípulo de Jesús significa ante todo seguirle, lo que ya hemos visto en Marcos capítulo 1, versículo 18, y seguirle, ir detrás de él o estar con él, ¿verdad? Lo que nos dice también Marcos en el capítulo 3. Jesús los llamó para que estuvieran con él y luego pues para enviarlos a predicar, lo que hemos dicho, con la finalidad de ir aprendiendo de aquello que hace, que dice y sobre todo de su estilo de vida. Y ahí vemos, ese es un itinerario de comunión con Dios. Ese proceso de estar con Jesús, de seguirle, de ir detrás de él, de estar con él, es un itinerario de comunión con Dios y a la vez de aquellos que están en el seguimiento, que comparten como familia. Esos son nosotros, ¿ah? Nosotros. Eso es importante que nosotros nos sintamos llamados y que no veamos ese llamado como una camisa de fuerza, como una carga, sino de que de verdad lo vivamos con alegría. Ser discípulo implica una relación, en primer lugar, dinámica. Yo no voy a ser discípulo, como dice el Papa Francisco, para quedarme en la iglesia. No, en la iglesia debe de ir, debe de salir, una iglesia decididamente misionera. Padre Bernardino nos va a mencionar, no podemos quedarnos en una pastoral de mantenimiento. Eso es, no puedo, el discípulo no puede ser un discípulo pasivo. Implica una relación dinámica, un movimiento, un dinamismo permanente, lo que decíamos anteriormente. Ya dijimos que sí, ahora solo falta renovar cada día ese sí, pero no abandonemos ese proceso. Nadie ha dicho que el proceso del discípulo es fácil. Jesús se lo dijo también a sus discípulos, a los que le seguían, a sus apóstoles, es que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y ahí de entrada Jesús ya pone, fíjense, de que no piensen que por estar conmigo es que van a tener comodidad. O sea, Jesús también no les está diciendo de que este camino es fácil, sino que es complejo y se van a encontrar una serie de complejidades que van a hacer que el discípulo tambalee. Pero si estamos con el Señor, entonces la cosa va a cambiar. Pero hay que creerse eso. Entonces, permanente, no voy a abandonar ese proceso. Y sobre todo, una relación amorosa con Jesús, la intimidad. Un misionero, si no tiene intimidad con el Señor, entonces, ¿qué va a predicar? Lo que decía mucho San Juan Pablo II, ¿verdad? Nadie da de lo que no tiene. Entonces, yo tengo que primero cultivar mi relación personal con el Señor para que de esa manera, pues, yo después también lo pueda transmitir. Quizá no con palabras, pero sí las personas van a ver en mí un cambio. Entonces, eso. Y esa relación dinámica, permanente y amorosa se va a vivir con Jesús, con su evangelio y con el reino de Dios. Eso es fundamental. Entonces, ahora veamos qué nos dicen los evangelios de los discípulos. ¿Quién es el discípulo en los evangelios? En el evangelio según San Mateo nos presenta de manera especial el texto de Pedro, ¿verdad? Pedro que intenta ir caminando hacia Jesús sobre las aguas. Entonces veamos aquí el texto de Mateo, Mateo capítulo 14, 28-31. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas.
Ven, le dijo. O Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas. Iba hacia Jesús. ¿Ah? Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como empezó a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, le agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudaste? Entonces vean ustedes, el discípulo es así, pero eso sucede cuando a veces nos dejamos llevar por emociones, por sentimentalismo, ¿sí? Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro ve y le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dijo, ven, Pedro sal, deja llevar por él. Y ya sabemos un poco cómo era la personalidad de Pedro. Siempre audaz, intrépido y que salía y que por ser también la cabeza, pues vamos, aquí está. Entonces, esa experiencia que es reflejo de lo que vive la comunidad mateana, pero a ellos y a nosotros también nos puede suceder eso cuando nos dejamos llevar por sentimientos. No, es que miren, de que ahora pues ya soy misionero porque anduve en tal lado y aquí, y entonces ya nada me va a pasar. Cuando nos pasa una situación difícil es cuando tambalea nuestra fe y entonces decimos también, Señor, sálvame. Y Señor, sálvame. Y entonces Jesús nos dice, al igual que a Pedro, hombre, mujer de poca fe, porque has dudado. Yo aquí he estado contigo, yo aquí te he acompañado, lo que luego vamos a ver en el mandato misionero, ¿sí? El Señor que dice, yo estaré con ustedes todos los días, pero es algo que a veces nos cuesta entender, nos cuesta comprender. Entonces eso, esa pregunta o esa frase de Jesús nos debe de cuestionar. Luego veamos el discípulo en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Discípulo es aquel que acepta dejarlo todo para seguir a Jesús y vivir según la radicalidad y las prioridades del reino de Dios. Desde ahí vayamos viendo nosotros si tenemos también, nos vemos reflejados con ese perfil de discípulo estamos viendo en los evangelios. Entonces, en el evangelio de Lucas es aquel que acepta dejarlo todo y lo deja todo para seguir a Jesús y vive según la radicalidad y las prioridades del reino de Dios. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjense luego también el verdadero discípulo, ahí mismo en Lucas, no es aquel que dice, Señor, Señor. El verdadero discípulo no es el que camina en todas las plazas, como va a decir él diciendo, Señor, Señor, miren, aquí estoy, yo ya tuve mi encuentro con Cristo, yo ya fui enviado por Cristo, yo soy misionero, yo soy sacerdote, yo soy religioso, mírenme. No, no, es aquel que cumple la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos también en el mismo evangelista Lucas cómo entrelaza ese término de vocación y el llamado y la respuesta, formación, la misión. Hay que tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? Cumplo yo la voluntad de Dios, a veces es difícil. Peor aún cuando queremos que la voluntad de Dios sea mi voluntad. Y se nos olvida lo que decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Pero a veces aceptar o adherirse a esa voluntad es tan complicado. Veamos el evangelista Marcos. Aquí en Marcos, esto es interesante. Y ya viene una teología pues más actual también. Podrían hacer estudios sobre la teología del papel de las mujeres en el Evangelio de Marcos. Y es interesante porque en Marcos son las discípulas, las mujeres, las que van a cumplir un papel fundamental para la comprensión del discipulado. Es decir, quien enseña a ser discípulo del Evangelio de Marcos son las mujeres. Son las mujeres. Ellas aparecen ocultas a lo largo de todo el Evangelio, pero aparecen apenas ya al final, ¿verdad? Ahí lo tenemos, capítulo 15, versículo 40 y siguientes, y es en el momento de la pasión y de la muerte. Las mujeres son testigos de la cruz y de la sepultura de Jesús. Y eso van a ser también ellas las primeras en reconocer que Jesús ha resucitado. Es que también la mujer, ¿verdad? Tiene mucho que enseñarnos.
A veces se tiene esa concepción, ¿verdad? Un tanto errónea. Pero aquí, ya les digo, aquí hay muchos estudios en relación a esto, del papel de las mujeres en el Evangelio de Marcos, que ellas son el referente del discipulado en este Evangelio. Aparecen ocultas en todo, ¿verdad? No se nos mencionan mucho, pero cuando aparecen, ¿verdad? Es porque van a dar cátedra de qué es ser discípulo. Y ser discípulo es estar en las buenas y en las malas. En este caso se nos presenta más en el aspecto triste y trágico de la cruz, ¿verdad? Entonces eso, el evangelista nos lleva a comprender en el discipulado la fidelidad, fieles hasta la cruz, y luego testigos de la resurrección. Eso también hechos de los apóstoles lo que van a decir, vayan, sean discípulos, serán mis testigos. Entonces eso también lo vemos reflejado en el Evangelio de San Marcos. Y en Juan, el discípulo es ante todo el que cree en Jesús. Esto es fundamental, así lo dice el capítulo 2, versículo 11, ¿verdad? Que es el episodio de las bodas de Caná. Manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Entonces, el discípulo es quien cree en Jesús y también todo el que está unido a él por la fe. Porque ya él mismo va a decir, ¿no? Sin, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, y separados de mí ustedes no van a poder hacer. Entonces vemos en todo ello, nosotros tenemos una concepción ya de lo que es un discípulo. Un discípulo es el que va a experimentar crisis de fe, pero un discípulo también es el que va a tener que dejarlo todo para seguir a Jesús, vivir esa radicalidad y darse cuenta que va a haber nuevamente en el Evangelio de Marcos, o según el Evangelio de Marcos, van a haber momentos de cruz que nos van a llevar a la resurrección. Desde ahí nosotros podemos predicar y estar siempre adheridos a Jesús, creyendo en Él, creyendo en su palabra, en su mensaje. Y entonces aquí vemos ya el compendio de lo que es el ser discípulo. Pero veámoslo un poquito más sintético. Ser discípulo supone, en primer lugar, acompañar a Jesús para escuchar su palabra. Eso también va a implicar una convivencia constante con Él. Vivir, ser discípulo, supone vivir como Jesús. Es ir, ver y quedarse con Él. Lo que ya decía, maestro, ¿dónde vive? Vengan y lo verán. Así de sencillo, vengan y lo verán. Y ahí comienza pues ese capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que es maravilloso. Vamos a compartir el estilo de vida de Jesús, ¿verdad? Pero también supone optar por el reino de Dios. El discípulo abre su corazón a la exigencia de Jesús. Y también supone descubrirse misioneros del reino. Esto también. Somos nosotros enviados con poder por todo el mundo a anunciar a todas las personas. ¿Y qué vamos a anunciar? Ya decíamos la buena nueva. ¿Y cuál es el contenido de la buena nueva? Lo tenemos nosotros en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Capítulo 14, capítulo 1, versículo 15. ¿Verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Ese es el contenido de la buena nueva. Veamos así rápidamente el mandato misionero según San Lucas. Ese mandato lo tenemos en el Evangelio, en el capítulo 24, versículo 48, 44, 49. Capítulo 24, versículo 44, 49. Lucas nos va a presentar entonces como presupuesto de la misión de experiencia vital del Señor resucitado. Ella es condición indispensable e insustituible a la hora de comprender la vida cristiana y por ende pues toda la vida misionera de la iglesia. El tema de Jesús resucitado es fundamental para poder comprender estos mandatos misioneros. Todos estos son pospascuales, todos son pospascuales, después de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El contenido de la misión va a ser el querigma, y esa es la proclamación del alegre mensaje del amor de Dios manifestado en la cruz, pero también en la resurrección de Jesús. Características de la misión, entonces, según San Lucas, la fuente de la misión
Una vez más, lo repito, es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El fundamento de la misión es el Señor resucitado. Ese fundamento que no se nos olvide. Ese fundamento no solo es para Lucas, ¿verdad? Ese fundamento no solo es para Lucas, sino que es para todos. El fundamento de la misión es el Señor resucitado. Y vean lo que sigue. Se realiza gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Eso tampoco solo es propio de Lucas. Es la comprensión de la misión en general. El fundamento es Jesús. Él es el centro, el paradigma. Y todo eso nosotros lo vamos a realizar gracias a la fuerza del Espíritu. Por nuestras propias fuerzas no podremos hacer nada. Pero sí gracias a la fuerza del Espíritu. Y los testigos son discípulos. Les digo, los discípulos son testigos de una vida en comunión con Cristo. Eso también. En la escucha atenta de la palabra como un camino de progresiva transfiguración, de trascendencia en otros términos. El discípulo que es testigo de una vida en comunión con Cristo es porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica como lo encontramos también en el Evangelio. Y ahí es lo que decíamos al inicio, la actitud dinámica, no pasiva. Y por último, todos los pueblos están llamados a participar en el diseño salvífico de Dios. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Todos estamos llamados. Ahora veamos en el Evangelio según San Marcos. Y sí le pediría entonces que busquen en su texto, en su Biblia, Marcos capítulo 16, versículos 15-20. Ya lo vamos a leer. La palabra salvación es utilizada en tres sentidos: pasado, presente y futuro. Utilizada en pasado como participación realizada en la muerte y resurrección de Cristo, se refiere al presente como participación en el bautismo, y en futuro, lo que ya les decía en el aspecto escatológico, participación plena de la vida en la resurrección. Ese envío misionero encuentra una respuesta prioritaria, que es lo que vemos en el versículo 20. Marcos da a entender que se toman en serio este mandato y experimenta esa comunidad, ¿verdad? Se experimentan comunidad del resucitado y experimentan también la obra del Señor en medio de ellos. Veamos este texto que es fenomenal. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre, a los que crean. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. Entonces veamos ahí. Ahí tenemos el análisis así breve de estos 5 versículos. Tenemos el mandato: vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea, que sea bautizado, ¿verdad? Lo que miramos ahí, el presente. Vean el pasado, ¿sí? Participación en la muerte y resurrección del Señor. Proclamen la buena nueva, lo que acaba de pasar. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Ese es el mandato de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Es lo que sigue, versículos 17-18, los signos que acompañan a los que creen en ese mandato. Y luego en el versículo 19 vemos la glorificación del Kyrios, es decir, del Señor. Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Un Jesús glorificado, un Jesús glorificado. Y luego se realiza el mandato con los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 20a, es decir, la primera parte del versículo. Ellos salieron a predicar por todas partes. Ahí está el dinamismo de la misión. Además de que Marcos es el evangelista del dinamismo, del dinamis. Esa acción de Marcos es muy, muy repetitiva.
Nos presenta en primer lugar a un Jesús que va de un lado a otro, pero aquí también vemos reflejado eso en los discípulos. Jesús los manda, Jesús es glorificado, y los apóstoles comienzan inmediatamente. Ellos salieron a predicar. Se cumple la promesa, ¿sí? Confirmando la palabra con los signos que la acompañaban. Ahí está. ¿Verdad? ¿Para qué perder? Ahí tenemos nosotros el mandato misionero y ahí está resumido, ¿verdad? En esos 5 puntos. Hay un mandato, hay una promesa para los que creen en las palabras de Jesús. Jesús es glorificado en su ascensión, sentado a la derecha del Padre. Se realiza el mandato porque los discípulos inmediatamente salen a predicar y se cumple la promesa. En esa predicación que los discípulos tienen, verdaderamente los signos que Jesús había dicho se están cumpliendo. Entonces ahí lo tenemos. Y finalmente, el mandato misionero según Mateo. Mateo va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. El aspecto de la liberación en Mateo es también muy repetitivo. Y en esa figura del nuevo Moisés hace converger el carácter eclesiológico, todo el aspecto de la iglesia, y misionológico, ¿verdad? También eso, presente a lo largo de todo el Evangelio. Y uno de los elementos que se retoman bastante es la teología del Éxodo, ¿verdad? Y es la fuerza simbólica y teológica en el discurso, en el sermón de la montaña. En Mateo eso es muy, muy fuerte. Y hay unas características, ¿verdad? En los versículos 19 y 20 del Evangelio de Mateo, capítulo 28, que vamos a ver esas características. Al final, como ya les decía, es lo mismo, ¿verdad? Pero eh, veámoslo, ¿ah? Ahí, los enfoques cambian. Entonces tenemos versículo 19, vayan pues y hagan discípulo a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esos 2 versículos están estas 5 características. En primer lugar, tenemos que hacer discípulos. No debemos de ser esos discípulos que lo acaparamos, queremos acapararlo todo para nosotros y no queremos dar más, ¿verdad? No, es importante, y aquí se nos repite mucho en las clases que llevamos de pastoral y de misión, el hecho de que si yo he llegado, yo he transmitido el mensaje, ¿verdad? Eh, yo he recibido el mensaje, entonces ahora yo tengo que transmitirlo, ¿verdad? Hacer discípulos. Luego relaciona el anuncio del querigma con la conversión al Señor y el bautismo, el aspecto de la pasión y muerte con el proceso de conversión que nosotros llevamos. Experiencia vital, una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También eso hay que tener. Recibimos el mandato de hacer discípulos. La enseñanza entendida como una experiencia existencial y vital. El hecho de que yo tengo que ser consciente de de que el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí nosotros vemos de manera especial en estos 3 evangelistas el mandato misionero, ¿verdad? Y es ahí como la misión, como una nota característica en Lucas, Marcos y Mateo. Ya en Juan, pues el enfoque es diferente. Hemos visto de que no hay como tal un mandato, pero sí todo el Evangelio nos va presentando las actitudes que el discípulo debe de seguir, fundamentadas o sintetizadas en los 2 puntos que les presentaba anteriormente: creer en Jesús y estar unido a Él. Ahí se sintetiza toda la acción del discípulo en el Evangelio de Juan. Entonces, no sé hasta aquí, ¿verdad? Si hay alguna pregunta. Hola, buenas noches. Les mando un saludo desde Chile. Mire, hermano, quería hacer una consulta. Es por la primera, es de la primera parte de la exposición suya. ¿Cierto? Que usted nos habló bastante con respecto al pastor y al rebaño, ¿cierto? Antes de entrar al discipulado mismo. Y mi consulta es uno de los problemas, ¿cierto? Que lo ha mencionado hasta el Papa, que tenemos en nuestra iglesia
es el tema del clericalismo, ¿cierto? Que es un tema bastante complicado, bueno, y en nuestro país, ¿cierto? En Chile ha sido bastante complicado, no sé en los otros países cuál es el impacto que ha tenido, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Y usted habla mucho con respecto al pastor, y después también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? También tenemos la parábola del buen pastor, ¿ya? Pero, y ahí viene mi consulta. El tema de ese pastor, buen pastor, ¿no le ha hecho daño a la iglesia llevándola al tema del clericalismo, donde las ovejas tienen que hacerle caso a su pastor? Si al oír a su pastor van donde él dice, ah, no da para una mala interpretación, y lleva a que el clericalismo haya causado tanto problema y tanto dolor en nuestra iglesia. Eso lo Muy quería bien, consultar. muy buena pregunta. Saludos, hermano Patricio. Y es interesante. Yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que la Sagrada Escritura se va a leer y se va a comprender desde la perspectiva de la iglesia y de la misma vez de la iluminación del Espíritu Santo. Claro está de que cuando la Sagrada Escritura es leída y comprendida ya con otros intereses, pues vamos a tener un mal contexto. Y claro de que ese tema del clericalismo va a afectar bastante, está afectando bastante. El Papa Francisco va a insistir mucho en que tenemos nosotros que luchar contra ese clericalismo, sobre todo, pues, bueno, ya que mañana de manera oficial inicia esa segunda etapa del sínodo sobre la sinodalidad, en donde todos, pastores y ovejas, tienen una función fundamental y que deben de vivir también, y deben de compartir, y que de las ovejas también deben de ser escuchadas. Eso es fundamental. Creo yo de que el mensaje del pastor, tanto en el Antiguo Testamento, ya que usted menciona también la parábola del buen pastor en Juan 10, pues está clara. Lastimosamente ha sido mal entendida, ¿verdad? En donde el pastor siempre es el que tiene la última palabra, y se va a hacer lo que el pastor diga, pero ahí ya no estaríamos hablando de un buen pastor, sino de que lo que ya mencionábamos también, ¿verdad? Y que la profecía de Ezequiel también lo va a retomar mucho. Ahí ya estamos hablando de un mal pastor, porque esas personas se están valiendo de las ovejas para muchos fines, para muchos fines. Entonces, quizá la parábola o la palabra de Dios en relación a los pastores está clara. Lo que afecta también es el mal entendimiento que se tiene, y llega pues hasta ese punto del clericalismo, ¿verdad? O en otros lados también el caciquismo, personas de que por años han estado coordinando y no dejan el espacio a otros, y se hace simplemente lo que ellos dicen. Entonces, me parece de que sí, y sobre todo eso, ¿verdad? El comprender la palabra de Dios en su contexto y bajo la iluminación del Espíritu Santo, para no decir algo que la palabra de Dios en realidad no quiere decir. Yo de manera especial le puedo decir de que ese tema del clericalismo, nosotros como, bueno, ya último año de formación aquí en el seminario, es un tema que estamos trabajando mucho, ¿verdad? Tratándolo, viendo todo el reto que tiene combatir contra eso, y de qué manera nosotros también podemos, desde nuestra formación y en vistas hacia el ministerio, podemos luchar y no seguir copiando, ¿verdad? Esos estilos que hacen mucho daño en el santo pueblo fiel de Dios. Entonces me parece de que sí hay que darle mucha reflexión a ese tema en relación al buen pastor, no al pastor que se vale de las ovejas y que quiere que las ovejas hagan todo lo que ellos dicen. Muchas gracias. Tenemos a Eduviges Núñez y luego al padre José Isla. Muy buenas noches. Mi nombre es Edu Víges y he estado escuchando detenidamente la exposición que nos ha hecho muy acertadamente el hermano Víctor. Y él decía que existen dos tipos de pastores y también lo fundamentó a través de la Sagrada Escritura diciendo que hay buenos pastores y malos pastores.
Entonces, yo podría decir que en un hogar sin la presencia del padre o sin la presencia de la madre, no hay una buena enseñanza y un buen testimonio de ese hogar. Entonces, así es en la iglesia. En la iglesia, cada uno de nosotros que hemos tenido, principalmente, yo lo digo por mi persona, cuando uno ha tenido un encuentro con Cristo, a quien sigue es a Jesús, ¿verdad? Ustedes saben que en las parroquias y en los diferentes grupos, las personas no son permanentes. Hoy están, mañana no están. Entonces, si seguimos personas, nos va a ir muy mal, ¿verdad? Porque la iglesia por sí, por su naturaleza es santa, pero también es pecadora porque todos los que la formamos, la iglesia viva de Jesús, somos pecadores. Santo solamente Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces, en todos, yo digo esto porque todos estamos llamados a ser discípulos y a ser pastores, ¿verdad? Ya él lo decía, ¿no? Que en el Nuevo Testamento tenemos mujeres que han dado testimonio de evangelización. Tenemos el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta y otras mujeres que han dado testimonio de evangelización. Y en el Antiguo Testamento también tenemos mujeres como Ruth, ¿verdad? Esther y otras mujeres que sí han dado testimonio del seguimiento de misioneras de Jesús. La misma Virgen María, que fue la Madre de Dios, que gracias a ese sí hemos tenido la salvación. Entonces, ese es mi comentario, porque a veces hay cosas, es cierto, la historia de la iglesia nos dice que hay cosas oscuras dentro de la iglesia, pero lo importante es que ahí, en ese pecado, donde abunda el pecado, también abunda la gracia de Jesús. ¿Verdad? Ese sería mi comentario. Y esa sería mi reflexión en cuanto a la pregunta que decía el hermano, que está muy acertada porque no en todos los países, no en todos los lugares vivimos la misma situación. Ya lo decía el expositor, cada quien entiende el contexto según la realidad que vive. Gracias. Gracias, hermana. Realmente, de ahí mencionaba usted algo y que es lo que yo les mencionaba también de la aplicación pastoral en la actualidad, ¿verdad? Hablando de que pastor es aquel que ha recibido también una tarea o que está a la cabeza de algo, de algún grupo o movimiento, y también los padres de familia, como yo se los mencionaba, ejercen una función de pastores y que tienen esa misión, ¿verdad? De educar, acompañar a los hijos y eso es fundamental. Eh, Padre José Isla. Sí, buenas noches a todos. Yo quisiera hacer una puntualización respecto a la intervención que hizo Patricio sobre el clericalismo. Hay que tener bien claro que el clericalismo es la tentación de querer hacer que el laico sea como le llamamos aquí en México algunos, ¿verdad? Sea como un padrecito chiquito, ¿sí? Y no se trata de eso, obviamente. Eso es un punto. Segundo punto, definitivamente que hay pues buenos y malos pastores, eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Tercero, no debemos olvidar que desde el punto de vista eclesiológico, y el Papa San Juan Pablo II lo decía, la iglesia no es democrática, la iglesia es jerárquica. Y esto, ¿por qué? Porque la jerarquía no es en sentido de dominio, sino en sentido de servicio, ¿verdad? Y en sentido de unidad. La jerarquía garantiza la comunión de la iglesia, ¿verdad? Si nosotros estamos en comunión con el Papa, ¿verdad? Estamos en la iglesia. Si estamos en comunión con el obispo que está con el Papa, estamos en la iglesia. Si estamos en comunión
con el sacerdote, el párroco que está en comunión con el obispo, que está en comunión con el papa, estamos en la iglesia. Entonces, no es tanto que se tenga que hacer lo que diga el sacerdote, pero no olvidemos que como pastores guía y nos orienta, nos dirige, nos acompaña, ¿verdad? Y los laicos están llamados a participar, a colaborar y ayudar al sacerdote, ¿verdad? En esa misión de pastorear, ¿no? a la comunidad, a la iglesia. Entonces, sí quiero yo puntualizar esto porque si no, a veces caemos en la tentación y se rompe esa rayita a donde, digo, porque por acá en México, y al menos aquí en nuestra diócesis de Veracruz, nos ha tocado y nos ha pasado que a veces hay algunos laicos que se sienten hasta más que el Papa, ¿no? Que saben más que el Papa, que conocen más que el Papa y le quieren cambiar el renglón casi a Jesús, ¿no? Entonces, creo que eso es una línea muy delgada pues que hay que tener cuidado, ¿no? Y que hay que saber distinguirla, ¿sí? Entre la función como pastores, que somos guías del pueblo de Dios, ¿verdad? Llamados a ser esos guías, ¿verdad? Del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo a promover la participación del pueblo, de la comunidad en la misión que tenemos todos como iglesia, que es lo que nos acaba de presentar desde el punto de vista bíblico Víctor Manuel, ¿verdad? Que por cierto, pues te felicito, Víctor, y te agradezco mucho, ¿verdad? Porque no cabe duda que uno siempre está aprendiendo y tiene uno que aprender a recibir las cosas también de ustedes, ¿verdad? También ustedes, los laicos, los seminaristas también nos enseñan, ¿verdad? Ya tenía yo mucho tiempo que no desempolvaba algunas cositas de las que nos expusiste y bueno, te agradezco mucho, ¿verdad? Esa exposición muy buena, muy clara, muy oportuna. Pero sí yo quería hacer estas puntualizaciones, ¿verdad? Porque no hay que perder de vista también el punto eclesiológico, ¿verdad? Del pastoreo. ¿Sí? Siempre el pastor es el punto de referencia como comunión con la iglesia, ¿verdad? Repito, el sacerdote, el párroco que está en comunión con el obispo, que está en comunión con el papa, pues somos la iglesia, estamos en comunión con la iglesia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues la jerarquía tiene una función específica y apacentar, ¿verdad? Acompañar, guiar, pero repito e insisto, también nos corresponde a nosotros, pues el promover la participación de los fieles desde donde les toca, ¿verdad? Ya por ahí el concilio, ¿verdad? Habla de que corresponde a los fieles ordenar las realidades temporales conforme al evangelio. Entonces el campo del laico es el mundo, no es dentro de la iglesia, sino es afuera no es dentro del templo, ¿sí? Sino afuera del templo, ¿sí? Entonces, quería yo puntualizar nada más eso, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Gracias. Muchas gracias, padre. Eso es importante, ¿verdad? La jerarquía va en función del servicio. Vamos. Sí, hermano Víctor, bueno, hay dos manitos levantadas todavía, pero no sé, bueno, usted nos tenía algunas preguntas, miramos al final de su presentación. Entonces, ahora voy a organizar los grupos y bueno, nuestro hermano José Luis y nuestro hermano Salvador, pues nos van a quedar ahí pendientes porque los vamos a enviar, digamos, por grupos para que se puedan ir a trabajar unos 15 minutos. En este momento el hermano Víctor está presentando, bueno, las preguntas. Sería bueno que les tomaran como una fotito o algo o las anotan en su libreta para poder luego ir a compartir a los grupos. Bueno, bienvenidos los que lograron estar en sus grupos, ¿verdad? Porque hay algunos que el internet los sacó de las pequeñas salas, otros pues lograron salir a la sala grande. Entonces, pero igual, me imagino de que estos minutitos estuvieron pues compartiendo un poco más. Ya se me va a descargar el celular. Bueno, entonces va a tener que quítele pues un poquito el video para que no se le descargue del todo. Entonces creo que ya casi está la mayoría. Bueno, habíamos llegado a 192, creo, más o menos.
Ya faltan pocos que logren entrar. Si no, pues alguno es por interferencias de lluvia, ¿verdad? Porque el internet se pone un poco débil, o sea, Y está entonces, tronando aquí donde estoy yo. sí, igual, yo estaba pendiente también porque aquí llueve mucho donde vivo y gracias al Señor, pues no ha llovido por ahora, entonces es una Pues que buena esos truenos condición. sean experiencia de un Dios que nos está sacudiendo ahorita, ¿eh? Así es, Padre Noé. San Pedro Nosotros nos Sula quedamos con el tiempo. está con tormenta. Es que ahí Sí. donde el Padre Noé no llueve, entonces por eso está diciendo que nos falta un poquito, ¿verdad, Padre? No, si más bien Aquí en la tenemos Ceiba ya se que, vino la lluvia y con La tenemos tormenta selva de que los eléctrica. solidarizarnos, tenemos que solidarizarnos porque Choluteca ha estado bien, o Ha sea, ha estado tenido lloviendo mucho. bastante, Pero bastante. usted que ha estado lloviendo todo el día. Ahorita es que Sí, paró. sí, Estamos ahí. aquí en Bueno, Concepción de entonces María vamos a también. continuar compartiendo, ¿verdad? Un poco, vamos a darnos unos minutos porque acá sí estamos por concluir. Entonces, que el compartir, ¿verdad? Levanten la manito como siempre y ahí vamos compartiendo. Ahorita ya están los micrófonos activados, pero quiero que, mucho respeto, ¿verdad? Sí, como que los cierren. Quienes no van a participar, entonces los pueden cerrar. Que no se los voy a silenciar yo, sino que ustedes con tomar esa iniciativa. A ver, hermana Orte. Ahora sí. Bueno, en la primera pregunta respondíamos que algo de lo que es el caciquismo, el clericalismo, las tecnologías que pues van de avance, el miedo en salir y el individualismo. Fue la respuesta de la primera pregunta. La segunda que dice que ante las complejidades, ¿cómo debemos asumir el mandato misionero? Dando testimonio propio, que la familia pueda conocer la realidad que se está viviendo y también el trabajar en sinodalidad. En la tercera, pues allí sí hubo bastantes respuestas. Las características, pues es el amor, la confianza, la fe, la oración, la fidelidad, la formación, tener un encuentro, dar testimonio de vida, un compromiso, la disponibilidad, el servicio y apoyándonos pues, actualmente los medios de comunicación. Eso fue lo que estuvimos platicando. Bueno, Gracias. muchas gracias, hermana Orte. A ver, hermana Aurelia. María. Buenas noches. Ya están hablando de tecito caliente. En general del tema, a mí me pareció muy interesante. No de las preguntas, sino el tema muy interesante. Creo que vale la pena imprimirlo y vivirlo y llevarlo a la misión. Muy interesante el tema, hermana. Bendiciones. Muchas gracias. Su En la respuesta. sala 20, hermana, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos. Los que compartimos de la sala 20, que logramos compartir, pues desde las Sagradas Escrituras, los retos que hay en la actualidad, pues es, como dicen, ser un poco más abiertos con los feligreses, por lo menos en los que en mi comunidad se hace más participativa la celebración para inmiscuir ahí a todos los feligreses y que vayan empapándose para así poder hacer, como decimos nosotros, más discípulos, que conozcan más de la palabra y cómo se forman, para que ya después no, cuando los convocan, pues no digan de que no pueden, que no saben, sino que ya van más instruidos, porque ya participan. En la parte 2, que era la complejidad que vivimos actualmente, ¿cómo asumimos ese llamado? Pues ese llamado se habló de que hay que hacer ese compromiso con fe y que sabemos que no vamos solos, tenemos desde un bautismo un Espíritu Santo, que es el que nos acompaña, aparte de nuestro compañero con el que nos manda. En la parte 3, las características, pues ahí, como dicen, influyó mucho. El caminar como caminó Jesús, con amor, con humildad, alegría, con entusiasmo y
como dicen, el Espíritu Santo nos guía, que nos quita toda esa pereza espiritual. Eso es lo que logramos compartir con la sala 20. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias, hermano. Aurelia Hernández, ahora sí. Sí, bueno, nosotros nos tocó la sala 16, ¿verdad? Bueno, compartíamos en la pregunta número 1, desde la Sagrada Escritura, ¿cuáles considero que en la actualidad son los retos que experimenta el discípulo? Bueno, ya decíamos que muchas veces se va a la visita como misionero y en los hogares no nos reciben, y igual, aunque sean hogares católicos, nunca tienen el espacio, o sea, no tienen tiempo o no están, o hoy va a estar cerrado, y al caso que le ponen pretexto, ¿verdad? Otro también de los retos es que si se hace el grupo de visita, si ya una persona ya no va, pues todo el grupo pues ya no quiere ir. Como que hay un temor, un miedo de que no están bien preparados. Bueno, en la segunda pregunta, lo de la complejidad que se vive en la sociedad, hablamos que pues hay que seguir los pasos de Jesús, llegando a otras personas que necesitan de nosotros. Buscar las mejores estrategias, cómo llevar la buena noticia, porque de hecho, pues se vive diferente en la actualidad, por eso dice, diferente país, pues se vive el problema de cómo llevar esa misión, ¿verdad? Ya decía, pues llegando a las personas adultas, de adulto mayor, también niños que a veces necesitan, y los jóvenes, en primer lugar, los jóvenes, tratar con ellos. Y en la tercera, ¿qué características distinguen a los discípulos misioneros de Jesús? Ya nos explicaban cuáles fueron las características que Jesús dio a sus discípulos. Y les digo, por esto los van a reconocer, que era pues el poder el de sanar enfermos y el de resucitar muertos y todas esas características. De hecho, ahora nosotros pues debemos de tener también características como buenos misioneros. Ser buenos acompañantes de pastoral, ¿verdad? Escuchar al otro hermano, el que está necesitando, evangelizar a tiempo y a distiempo, o sea, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y ser testimonio de vida. Eso comentábamos en la sala 16, hermano. Muchas gracias, hermana Aurelia. A ver, hermano Edwin, Abel. Sí, buenas noches, hermanos. Participamos en la sala número 10. En la sala número 10 discutíamos las preguntas. Coincidimos con los que han participado ya anteriormente de mi persona. En la pregunta 1, ¿cuáles son los retos que tenemos en el día de hoy como discípulos? Uno sería vencer el miedo, ser discípulos creativos para llevar el mensaje de Dios a todos los hogares donde se hace misión. En la pregunta número 2 compartíamos y respondimos que la complejidad que estamos viviendo para asumir el mandato misionero, uno es ser más miembros misioneros en la comunidad, en la pastoral donde estamos. También a partir del encuentro personal con Jesús y desde nuestra identidad que asumimos cuando recibimos el bautismo. En la pregunta número 3, ¿qué características distinguen a los discípulos misioneros? Respondimos que uno, testimonio de vida, la alegría de transmitir el mensaje de Jesús, ser personas de oración y perseverar en el camino con Jesús. Eso fue nuestro aporte que discutimos ahí en la sala número 10. Bueno, muchas gracias, hermano Edwin. No sé si hay alguien más que quiera compartir. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo el mío, no sé si lo quiere oír, hermanita. Está bien, está bien. ¿Cuáles considero que en la actualidad son los retos que experimenta el discípulo? Pues uno de los retos es entregar nuestra vida para el bien espiritual de los demás, así como Jesús entregó su vida para el bien de todos nosotros. El encuentro personal con Cristo, que debe ser a diario. Un verdadero discípulo se acerca a los demás, creando relaciones entre todos, ¿verdad? Debemos de
mantener la humildad, cuidar nuestra alma y las de los demás. Debemos velar por los intereses de los demás. Debemos mantener una actividad como la de Cristo. La otra, ante la complejidad que vive en la sociedad actual, cómo asumir el mandato misionero de Jesús. Debemos tratar de llevar el reino de Dios a nuestras actividades cotidianas, hacer que la presencia de Jesús se note en nosotros, sin importar dónde estemos, cómo estemos, demostrarle al mundo que somos seguidores de Jesús y de María y llevar su mensaje a todos. La otra, ¿qué características distinguen a los discípulos misioneros del Señor? Pues como discípulos debemos de orar, estudiar, obedecer la palabra de Jesús, siendo el amor nuestro guía en todo proceso, revelando en todo momento la verdad y profundidad de Dios. Como discípulos debemos entregar de forma deliberada nuestra vida para el bien espiritual de todos, siendo nuestro objetivo principal el anuncio del Evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. También debemos de responder consecuentemente al llamado de Jesús. Debemos amarnos, dar frutos, ser obedientes, escuchar y aprender y seguirles. Y que el mandato de Dios, y debemos tomar en serio este mandato de Dios, enseñar a los demás para ayudarles a crecer en su caminar en Cristo. Eso. No sé, Debemos tener un encuentro personal con el Señor. Ese es el principal reto que debemos de tener nosotros. ¿Usted en qué sala estuvo, hermana? Ay, pues yo me perdí, yo no estuve con nadie. Entonces no sé si, Vamos a ver, hermana Sandra. sí, yo no recuerdo qué salas tuvimos, ¿verdad? Pero sí compartimos con la hermana Yoseli, creo que es de Chile, Vanessa que es de Panamá y Espíritu Santo de Marcovia y Choluteca. Nosotros pues estuvimos muy participativos los compañeros y dentro de la primera pregunta desde la Sagrada Escritura, ¿cuáles consideran en la actualidad son los retos que experimenta el discípulo? Mencionamos muchas y entre unas pues cómo vencer la indiferencia del mismo católico. Mucho católico no le gusta asumir el compromiso o desconoce también su fe, cómo vencer la indiferencia, cómo vencer las ideologías que están ahorita pues inundando nuestros países, como decía una hermana en el panameña, en el relativismo que está viviendo, ¿verdad? Cómo atraer al hermano. La otra, pues vencer el otro reto es el clericalismo, ¿verdad? Igual cómo vencer aquello de que decía el padre de México, que muchos se creen dueños de las iglesias, muchos hermanos se creen dueños de las iglesias porque tal vez ellos están ahí y no somos testimonio ante la comunidad. Tenemos que otro reto a vencerlo es conocer más el entorno, conocer nuestro ambiente en el cual pues se va a desarrollar la labor misionera, cómo vencer esa falta de motivación en el hermano. Y también decíamos, pues falta vivir la fe desde el encuentro con Jesús, nos decía la hermana, ¿verdad? De Chile. Y en otro, pues, cómo vencer. Somos encerrados. Los grupos solo somos los mismos, no nos abrimos, no somos de puertas abiertas a invitar a más personas, sino no nos contentamos. Y decía el hermano, ¿cómo hacer? Decía nuestro hermano del Espíritu Santo de Marcovia, ¿cómo hacer que la gente, pues, aún evangelizar a la gente que va a misa, porque muchos van y salen igual? ¿Cómo motivar a estas personas? Y la segunda pregunta es, ante la complejidad que se vive en la sociedad actual, ¿cómo asumir el mandato misionero de Jesús? Pues ya coincidimos varios que los que me han antecedido y uno de ellos, pues vencer el miedo. Nosotros tal vez por la falta de preparación, ¿verdad? Tal vez se tiene miedo de hacia quién nos vamos a enfrentar y si vamos a ser capaces de a través de la palabra, pero como también decíamos, encomendarnos al Espíritu Santo, porque Él es el que va a hablar por nosotros, ya tomándolo de la Escritura, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para la misión, tener la convicción del llamado, que el llamado nos lo hace Jesús, ¿verdad?
Y como el católico casi no le gusta el compromiso, pues también nosotros dijimos, pues hay que adquirir el compromiso. Y sobre todo, pues dar testimonio, ¿verdad? Propio, ser un testimonio, nosotros ser Católico testimonio. light. Y la tercera pregunta, ¿qué características distinguen? Pues todas las que han dicho los compañeros, nosotros lo mencionamos, pues la alegría, ¿verdad? Dar amor, ser testimonio, ser humilde, ¿verdad? Tener confianza, formarnos, ¿verdad? Tener disponibilidad al servicio, adquirir ese compromiso con entusiasmo. Solamente. Muchas gracias, hermana. Tenemos, bueno, el hermano Salvador y Edith Pineda, porque ya sobrepasamos un poquito la hora, entonces, a ver, es por los hermanos que nos llevan 2, 3 horas más, ¿verdad? Que de los de América del Sur. Entonces, a ver, hermano Salvador. Desde la Sagrada Escritura dice cuáles considera que en la actualidad son los retos que experimenta el discípulo. Yo creo que la iglesia sigue experimentando y desafiando la misma situación que pasó en tiempos de Jesús, ¿no? Había gente que no quería la misión, o sea, incluso su mismo pueblo, eh, hasta el mismo Jesús fue rechazado, ¿no? Entonces, creo que saber que siempre vamos a tener problemas en el sentido de que vamos a la misión y como decimos en Honduras, no nos van a parar bola, pero con la humildad vamos a tratar de asumir con responsabilidad y tratar como digo, de vencer eso, pues que muchas veces nos da miedo porque qué tal y no nos escuchan, porque en la actualidad es un mundo modernizado, como se hace llamar, el ambiente social cree que lo sabe todo y ya muchas veces ni quieren saber de Dios. Y hay otra, ante la complejidad que se vive en la sociedad actual, cómo asumir el mandato misionero de Jesús fue con responsabilidad sabiendo que quien nos ha mandado, pues sabiendo que del bautismo pues somos ¿qué digo? Somos enviados, pero también debemos ser responsables en esa misión. ¿Y qué características distinguen a los discípulos misioneros del Señor? Pues las características que deben de distinguir al discípulo es parecerse al maestro, tener los sentimientos de Jesús, el testimonio de vida que no debe faltar, ¿no? Entonces creo que el objetivo del cristiano, que palabra cristiano viene de Cristo, debe ser parecerse a Cristo. Y de acuerdo a eso, pues la misión va a tener fruto. Bueno, muchas gracias, hermano Salvador. A ver, hermana Edith, para finalizar. Bueno, yo también me conecté ya tarde por las interrupciones que hemos tenido, pero he aprendido mucho en las conclusiones que ustedes me han hecho el favor de dar. Creo que la iglesia, el misionero, pues tiene las mismas dificultades que tuvieron los discípulos en aquel tiempo y quizá ahora un poquito más por la globalización, ¿verdad? Tanta tecnología que hay. Pero yo creo que la actitud del misionero, en primer lugar, tiene que ser de humildad, confiando en Dios, ¿verdad? Que Él es el que realmente hace la misión. Nosotros somos testigos nada más de la misión, ¿verdad? Y bueno, ya todos han dicho que con el ejemplo, pues sí, la humildad, ¿verdad? Y si no nos escuchan, pues sí, porque hay lugares donde pues no quieren saber nada de Jesucristo, donde sí quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren el compromiso. Pero bueno, ya de eso Dios se encarga. Nosotros con humildad, ¿verdad? Pues tenemos que hacer las cosas para Dios y tenerle paciencia a aquel hermano, pues que en ese momento, pues tal vez no quiere oír, ¿verdad? Pero quizá en el tiempo de Dios, él tendrá que ir buscando una iglesia o ver quién le puede ayudar en la evangelización, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la humildad es bien importante, el testimonio, la preparación teológica, la humildad ante todo, porque con la humildad podemos conquistar cualquier tipo de batalla, por muy dura y difícil que sea, ¿verdad?
así como decía San Francisco de Asís, cuando salía a predicar con Fray León, ellos solo se iban a caminar y caminar y caminar, y cuando regresaban, Padre Francisco le dice Fray León, bueno, no hemos predicado nada. Le dijo, no, Fray León, hemos predicado con el ejemplo, con la modestia, con nuestra manera de ser, ya hemos predicado. Yo creo que esa tiene que ser la actitud de nosotros frente a una situación muy globalizada y poca humildad de la gente que no quiere saber nada de Dios. Cada día está más secularizada, pero vamos a luchar siempre y damos un paso adelante a la misión. Esto es lo que puedo concluir yo. Muchas gracias, hermana Edith. Y recordando lo que nos compartía el martes pasado el padre Bernardino Lazo, y nos decía, y le hacía mucho hincapié en que la misión tiene una iglesia. Y esa iglesia, pues somos cada uno de nosotros, los que estamos hoy presentes en esta sala y todos los bautizados. Entonces es tarea, o sea que tenemos retos, tenemos desafíos, de repente en persona hay mucho desánimo, bueno, tantas cosas, pero que sí, no, tenemos como desafíos y principalmente, bueno, hoy que dábamos inicio con el mes misionero, ¿verdad? El mes dedicado a las misiones, donde es la fiesta de todos los misioneros, de todos los bautizados, donde podemos celebrar todo el caminar que hemos hecho durante este año, ¿verdad? Que la evangelización no solamente sea en octubre, sino que la evangelización sea todos los días. Y en este mes de octubre lo celebramos y hoy pues que como misioneros celebramos el día de esta santa doctora de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, la patrona de las misiones, entonces, que decían en el principio al compartir que los santos también nos ayudan a nosotros para animarnos en la misión. Entonces, que sea también esta santa doctora de la iglesia y patrona de las misiones que también nos anime a nosotros y que, como decíamos, desde la Sagrada Escritura, desde lo que nuestro hermano Víctor pues nos compartió como fundamentos bíblicos de la misión, desde el ser un pastor y de cómo ejercer la misión y cómo, bueno, aquel que se considera, como dice, discípulo, nos decía, nos marcaba muy bien, digamos, un discípulo desde el Evangelio de San Juan, San Marcos, San Lucas, y eso pues nos ayuda a nosotros a tener una reflexión como más amplia, ¿verdad? Y creo que todos estos tres martes que llevamos, pues nos va enriqueciendo a todos, ¿verdad? Porque cada quien tiene su manera de Dios le hace hablar, pues de muchas maneras. Entonces nosotros vamos entendiendo pues este lenguaje misionero y, como decimos, desde la Sagrada Escritura y desde la doctrina pues de nuestro magisterio que nos va también ayudando y como decía, ya nos invitaba nuestro hermano Víctor, bueno, que oremos porque ya esta iglesia se está reuniendo ya por lo del sínodo, entonces también oremos, ¿verdad? Estamos unidos aquí nosotros en la sala, pero también estamos unidos con nuestra iglesia universal. Y esta noche le damos gracias a nuestro hermano, pues Víctor, yo creo que se volvió a conectar porque tenía problemas de conexión. Le agradecemos infinitamente por darnos, ¿verdad?, su apoyo. Tenemos aquí un breve reconocimiento, voy a ver si lo puedo abrir. El hermano, vamos a ver. Perdón de Voy a ver. Nuestro hermano Víctor, pues le tenemos su reconocimiento, pero me va a permitir un momento porque me cuesta un poquito abrirlo, por estarnos apoyando, como decía, desde el año 2022 nos está apoyando. No sé si se logró conectar, hermano Víctor. Sí, aquí estamos. Bueno, entonces creo que usted escuchó un poco lo que compartieron, entonces para finalizar también sus palabras mientras yo logro buscar su reconocimiento. Bien, yo simplemente agradecerles. Todo eso enriquece sus comentarios
y a la vez pues nos reta, nos desafía, como ustedes mismos lo han dicho. Me gustó lo que hablaban de la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del discípulo misionero? Y que son características que cada uno de nosotros debe asumir, aún desde el estilo de vida que lleva dentro de la iglesia. Así que yo animarles, sigan adelante, y a la vez pues los felicito porque estando dentro de este diplomado, de esta formación, mírenlo como esa experiencia para sí aprender más ustedes, pero también luego para ayudar a otros hermanos y acercarlos también al Señor Jesús. Entonces, pues ánimo, sigan adelante, oren mucho, no abandonen nunca la oración, y de manera especial oren por nosotros los seminaristas, sobre todo pues junto a mis hermanos que ya estamos en este último año de formación. Ya apenas nos quedan unos 50 días en el seminario y ya luego iniciar la vida pastoral en nuestra diócesis. Así de que comenzamos una nueva experiencia y a poner en práctica todo esto, ¿verdad? De lo que hoy hemos hablado. Así que adelante y a seguir escuchando la voz de Dios y a responder siempre con alegría y generosidad. Muchas gracias, y gracias también a la hermana Verónica por la invitación y a todo el equipo. Sí, ahora sí lo va a presentar, hermano, su reconocimiento. Aquí está. Ahí lo podemos ver. La escuela pues continental, la de las comunidades eclesiales de base, Nuestra Señora de Suyapa, y las obras misionales pontificias, pues le otorga el presente reconocimiento a usted, hermano Víctor Velázquez, por su servicio en la enseñanza a nuestros alumnos de los diplomados que ofrece la escuela. Agradecemos su disposición y entrega como maestro en compartirnos su experiencia y conocimientos valiosos que nos ayudarán en la misión. Y dado pues en la ciudad de San Pedro Sula un día del mes de octubre. Aquí pues nuestro hermano Manfredo, ¿verdad? El director de la escuela, y el padre Bernardino Lazo como director nacional de las obras misionales pontificias. Entonces, este es su reconocimiento y lo haremos llegar. Muchísimas gracias, ¿verdad? A todos los que en esta noche pues han estado, y que algunos se desconectaron por dificultades de conexión, pero les agradecemos infinitamente. Entonces, no sé si estará la hermana Argentina conectada, creo que también tuvo problemas. Como dijeron que comenzó a llover y ellos en San Pedro Sula. ¿Cómo dice? Al Padre Noé la oración. Oiga, Padre Noé, ya le dijeron ahí por ahí. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por toda este momento que hemos vivido, que nos renueva en la fe, que nos fortalece, que nos anima a comunicar a otros ese amor que hemos experimentado, que nos provoca alegría, pasión, y este encuentro que renovamos cada vez más para manifestar a otros cuánto les amas y cuánto estás dispuesto a darlo siempre todo por ellos. Ayúdanos a nosotros a ser esos testigos dóciles que, motivados por la acción del Espíritu Santo, vayamos siempre con ese ardor del Evangelio a comunicar la buena nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Dios, que es todopoderoso, les bendiga a todos y les dé una santa noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Feliz Buenas noche, noches. bendecida. Buenas Buenas noches. noches. Paz y bien. Iglesia sencilla.